Grabación. Muy buenas noches a todos, estudiantes del módulo 2. Bienvenidos a esta primera sesión web. Vamos a hacer como una retroalimentación de qué hemos visto hasta el momento, las dudas, de pronto como a grandes rasgos, pues dar alguna retroalimentación general. En lo visto hasta el momento tenemos en la semana 1, revisábamos la definición de qué es la investigación científica y encontrábamos que esa investigación científica va a ser siempre fruto de un proceso. Ese proceso no es un proceso de cualquier forma, sino es un proceso sistemático que va a requerir creatividad y que se realiza con el objetivo de obtener un conocimiento nuevo para la ciencia. Por eso cuando nosotros tenemos grandes inquietudes sobre temas, es muy importante preguntarnos si en realidad ese conocimiento que pretendemos sí es útil, porque no puede ser que como que desgastemos una serie de recursos y de tiempo para algo que no, finalmente que no tiene ninguna utilidad. En, la, en esa primera semana también revisamos las clases de investigación y veíamos que encontrábamos eh, cuatro tipos, que son como las más representativas, porque si de pronto revisamos en otros libros de texto, vamos a encontrar otras. Tenemos la investigación descriptiva, la investigación exploratoria, que va a ir como a indagar, a buscar, sobre todo cuando son temas nuevos, la tipo de investigación explicativa, y la experimental, que ya va muy unida con el método científico. También veíamos los paradigmas de investigación. Esos paradigmas son dos, los principales, que es el paradigma cuantitativo y el cualitativo. En ese paradigma cualitativo vamos a tener la posibilidad de que las cosas sean un poco más flexibles, no van a ser tan rigurosas, porque parte del resultado de la investigación va a estar dado por el propio contacto del investigador con el contexto. Y en el paradigma cuantitativo vamos a ver algo más riguroso, que debe seguir unos pasos específicos muy relacionados con el método científico, y donde se pide que como la intervención o como la opinión personal del investigador como que no vaya a influir en esos resultados. También vemos esa organización de la investigación, que va a estar organizada en líneas, en programas, en proyectos y en grupos de investigación. Eso en la semana 1. En la semana 2 teníamos cómo seleccionar la información de la web. Aquí ahí veíamos algo, yo les compartí un video de operadores booleanos. Es muy importante que empecemos a manejar eso y que lo empiecen a aplicar, porque nos va a permitir que en realidad esas búsquedas que hagamos en la web, en cierta medida, nos arrojen los resultados que esperamos. Y además nos ahorran tiempo, recursos y demás, porque a veces uno gasta muchísimo tiempo buscando un artículo. No te preocupes, Paula. A veces gasta uno mucho tiempo y luego se da cuenta que era más fácil si uno le decía al sistema qué es lo que necesita. Veamos también las diferentes posibilidades de la web. Los sitios que son .edu, pues ya vamos a saber que son unos sitios que nos van a decir que vamos a encontrar cierto contenido educativo, sitios de organismos públicos nacionales o internacionales y sitios de editoriales científicas. Van a ser los sitios, sí, somos del módulo 1. Los criterios que van a permitir evaluar un sitio web, ahí veíamos en la lectura de la semana 2 que vamos a tener 12 criterios. Uno de esos va a ser la URL. Esta URL pues nos va a decir varias cosas, dependiendo si va a ser .edu, .co, .org, .uc, UK, dependiendo nos va a mostrar el país, nos va a mostrar si es un sitio educativo, si es un organismo. Y aquí finalmente nos va a terminar por dar una invitación a que seamos selectivos con la información que utilizamos y por los sitios que consultemos. Porque si nosotros vamos a estar
dentro de, como de grupos de investigación o así no estemos dentro de grupos de investigación, pero vamos a tener que responder en algún momento académico con información académica, pues no podemos aparecernos con sitios de dudosa reputación. En los artículos planteaban Wikipedia y pues sí, uno puede encontrar alguna idea general en Wikipedia, pero para luego ampliarla en algún sitio que tenga una rigurosidad del conocimiento. En la semana 3 teníamos el tema de la literatura científica, cómo buscar información. Aquí va a aparecer, como estamos en todo el tema académico, cómo buscar los sitios especializados y vamos a ver, y se veía también las bases de datos. Aparece el concepto de literatura científica y vemos que esa literatura científica tiene un contenido, primero que ha pasado por un proceso, que es el resultado de todo un proceso riguroso, confiable y sólido, y en algunos casos tiene también un proceso editorial, porque no se puede publicar cualquier cosa si no ha sido revisada antes de publicarla. También vemos la clasificación de las fuentes de información. Ahí encontramos los buscadores generales como Google, los buscadores especializados, las bases de datos fundamentales y los catálogos. Aquí en la actividad que se veía en la semana pasada, pues pretendía que nos familiarizáramos un poco con este tipo de literatura científica y al menos que nos familiarizáramos con dónde estaban alojados, sobre todo en la página de la universidad, dónde estaba alojada esta literatura o estas bases de datos. Veíamos también las revistas científicas y cómo estas revistas dan cabida a los resultados de experimentación. Normalmente en las revistas científicas se van a compartir artículos que van a, pues como a compartir un poco el trabajo de campo o el estudio de algún caso particular realizado bajo una rigurosidad. Aquí en esas revistas va a ser clave algo que se llama la indexación de la revista. Eso quiere decir que la revista, no todo el mundo puede compartir información científica, sino que para hacerlo requiere cumplir unos requisitos. Cuando se cumplen esos requisitos, le ponen a usted como el sello de garantía y para las revistas científicas, ese sello de garantía se llama indexarla. Así como hablándolo como de forma muy puntual. La actividad de la semana pasada tenía dos partes. La primera, dar cuenta de la lectura, y la segunda era un ejercicio práctico de conocimiento y localización de los casos, de los datos en la biblioteca de las bases escribicaces, de las bases de datos en la biblioteca universitaria. Les tengo que decir que empecé a calificar desde el módulo 3 y hasta ahora de ustedes llevo 2 trabajos revisados. De ustedes hicieron una entrega de, ya te comento, la calificación está en proceso. Yo espero tener la calificación a máximo el día sábado, o sea, antes de que entreguen la otra actividad, pero quiero también decirles como algunas cosas generales para que puedan tener en cuenta. Primero, pues, cada una de las actividades yo le hago la retroalimentación con comentarios. Les pido que por favor lo revisen. Tienen comentarios en la actividad y yo siempre les anexo la rúbrica que está grabada con el nombre de ustedes y ahí les especifico qué puntos alcanzaron en cada aspecto para que antes de, ustedes pueden tener pues todas las inquietudes al respecto a la calificación y dice, profe, ¿por qué me saqué 2 puntos en vez de 5? Pero muchas veces la respuesta va a estar ahí porque yo siempre les trato de colocar todo. Si usted ve 2 comentarios, pues van a tener una repercusión en esa rúbrica. En la siguiente semana ustedes pues voy a arrancar por el módulo de ustedes para que pues, no tenga que esperar tanto, porque el módulo 3 ya, pues ya les entregué el reporte. Encarecidamente les pido que revisen las recomendaciones de la rúbrica. En la rúbrica nos va a hablar siempre de varias cosas, que si los datos de identificación, ahí nos dicen, inclúyalos en una portada. Como ustedes están iniciando, yo les quiero pedir un favor especial de que revisen, por favor, en los recursos de apoyo, hay un manual de escritura, y ahí se da un ejemplo de la portada. ¿Por qué hacemos esto? Porque los trabajos académicos
y contando con el supuesto de que ustedes continúan en esa vida académica y que en algún momento pretendan publicar un artículo, todo tiene una serie de normas de publicación, del tipo de letra, el tipo de tamaño de letra, la forma como va la alineación, la forma como se hacen las citas. Entonces es bueno que desde ya empecemos familiarizándonos con este tipo de cosas. Este manual que les comparto allá lo realicé, está basado en la norma APA de sexta edición, que es la versión vigente que tenemos. Y esta norma no la van a encontrar solo en la universidad, sino que también en un proceso de, qué sé yo, de continuar en un posgrado o algo así, van a encontrarse con esos requerimientos. Quiero hablarles puntualmente de la actividad de la semana 4, porque ya he recibido algunas dudas al respecto. Entonces, primero, la actividad consiste en realizar la lectura. La lectura se llama ¿Cómo leer un artículo científico? Y en esta lectura nos van a proponer un ejercicio práctico. Este ejercicio práctico es la actividad. Para los que no han leído la lectura y también para los que ya la leyeron y de pronto tengan algunas dudas, les voy a explicar aquí de pronto como las cosas principales que van a aparecer allá. ¿Qué van a encontrar allá? El autor del artículo nos va a decir que nos va a nombrar las partes frecuentes que tiene un artículo científico, como es el título, el resumen, las palabras clave, la descripción, la metodología, en fin. Nos va a decir que cuando leemos un artículo científico, lo peor que se puede hacer es realizar la lectura como si se tratara de un texto convencional, empezar desde el inicio hasta el fin sin hacernos preguntas. Entonces él sugiere que paremos un momento, que primero revisemos como los títulos. Antes de empezar con la lectura, revisemos de qué consta ese artículo. Porque a veces, cuando nosotros tenemos que encontrar artículos para dar algún sustento teórico a un marco teórico, por ejemplo, de una investigación, si no hacemos esto vamos a perder mucho tiempo porque si nos ponemos hasta que terminamos de leer el artículo, a veces cuando uno termina de leer un artículo, resulta que el título que uno lo vio tan bonito, cuando termina, no, pues se dio cuenta que no, como que eso no servía y perdió tiempo, perdió recursos y para nada. Entonces, revisen siempre el título, revisen esas palabras clave y denle una ojeada para revisar como el contenido. Luego, si ya ven que eso, que en el resumen usted dice, no, ya sí, esto es lo que estoy buscando, pues tómese del tiempo ahí sí de leerlo completo y si no, pues se busca otro. Este artículo, entonces, luego nos va a hablar de cada una de las partes. Nos va a decir, mire, el título de un artículo normalmente es de tantas palabras. Se aconseja que un artículo no tenga un título extenso, que no sea más de 12, 15 palabras. Nos dice también, oiga, en la introducción debe tener esto y esto. Y al final, él nos va a presentar una guía, que nos dice esa guía para tomar nota cuando se lee un artículo científico. Precisamente de esa guía es que vamos, o sea, en esa guía es que consiste la actividad de la semana 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llenar esa guía. ¿Cuáles son los pasos básicos para realizarlo? Primero, pues debemos buscar en las bases de datos, como ya sabemos dónde están, al menos las de la universidad, sabemos dónde están esas bases de datos y qué vamos a buscar allá. Yo les pedí en la actividad de la semana pasada que ustedes eligieran 2 o 3 bases de datos que sintieran que se relacionaban directamente con los temas que les gustan o con los temas de su carrera. Y una vez tengan pues ustedes ya, como ya tienen ese conocimiento de dónde están esas bases de datos, entonces puedan entrar de una vez a la base de datos que ustedes eligieron. ¿Qué van a hacer cuando ingresan a esa base de datos? Primero, pues van a ubicar un artículo de un tema de interés. Tengan en cuenta aquí en el momento de ubicar ese artículo el uso de los operadores booleanos, o al menos tengan una palabra puntual, que si van a buscar, qué sé yo, temas de psicología, de educación, de administración, ingeniería, pues tengan la palabra clave de ese tema y no escriban demasiadas cosas porque a veces cuando uno escribe 10 palabras, pues le va a decir, no, sus datos no coinciden con la búsqueda, sean muy puntuales al momento de elegir esa búsqueda.
Y luego de que ustedes buscan el artículo, revíselo como los pasos que nos sugiere aquí el autor de la semana. Revisen el título, revisen el resumen. Si usted ve que no, eso no es lo que me gusta, no quiero ese artículo, pues busque otro. Busca otro artículo. Y luego de que usted ya está seguro de que ese es el artículo que quiere, entonces con ese artículo, pues realiza la tabla. Ahorita, entonces, ahora venimos como al espacio de dudas. No sé, les quería intentar compartir la rúbrica, pero entonces voy a darles la parte para el espacio de dudas puntuales. Y pues también voy a dejar también estas dudas como parte de la grabación, por si alguno de los estudiantes que no han podido asistir tienen pues más inquietudes al respecto. Entonces, espérate que me perdí acá. Me gustaría saber ya veo que ahí tengo ya creo que unas preguntas acá. Bueno, aparte de la pregunta de Yesenia, no sé si alguien tenga una pregunta puntual de la actividad o de cosas del contenido. La nota de esa actividad sí la van a poder ver, respondiendo a Yesenia. Sí la van a poder ver, pero de veras les pido un poquito de paciencia porque se sobrepasó la capacidad humana. Y pues yo soy la profe que está al frente de los 3 módulos. Y aunque estaba juiciosa revisando, hay bastantes. O sea, todavía me faltan 147 de revisiones, pero todos van a tenerlas y se las tendré a más tardar el sábado a medianoche, todas las revisiones. Allá tienen la nota y pues los aspectos que les explicaba ya de la rúbrica. No sé si hay alguna duda puntual de las personas que están en ese momento conectadas. Alguna duda puntual sobre el contenido de la semana o sobre la realización de la actividad. Estoy atenta ahí a esas inquietudes. Tranquilos, no pasa nada si preguntan. Es como para que aprovechen o si quieren decir algo, es aquí el momento. Espérate que tengo también pendiente una duda del correo y quiero aprovechar para compartirlas. En el correo me decían que qué pasaba con los estudiantes que no habían completado todas las actividades. Recuerden que hay un archivo por allá en los recursos de apoyo que nos dice las indicaciones generales del curso. En esas indicaciones generales nos habla de que para aprobar el curso debemos contar con al menos 65 puntos, pero también implica que resolvamos todas las actividades. No es solamente tener los 65 puntos, porque al sumar llevo eso, sino que seamos juiciosos con eso. Tengo estudiantes que me están debiendo la actividad 1, pero como la actividad de 1 se trata de ¿cómo se llama? Con respecto a los 3 módulos del semillero, ¿en cuánto tiempo se realizan? Daniel, los módulos, pues es un módulo por semestre. Entonces, se realiza un módulo cada semestre, que nos pregunta que en cuánto tiempo se realizan los 3 módulos, entonces sería en 3 semestres. Porque el curso no se puede tomar más de un módulo a la vez. Entonces les venía diciendo eso, es importante esa aprobación y con la actividad de la semana 1 para las personas que deban esa actividad, como se trata de una evaluación, voy a abrir el espacio, claro que se les aplica una penalización, al menos de unos 6 puntos, que no les quede tampoco tan baja, pero tampoco para que les quede tan alta como los que fueron juiciosos en sus tiempos. Es ante todo ese principio de justicia para todos. No sé si nos dice, tengo una pregunta, en la actividad 3 decía que desarrollar una portada no era necesario. Dame un segundo, reviso puntualmente
La actividad 4, ya pongo aquí la rúbrica y te la explico en tiempo real, porque cada actividad tiene una rúbrica diferente. Ahora le voy a sonar aquí el teléfono de mí. Estamos en el módulo 1. Estamos en el módulo 1, dame un segundo, rúbricas, esto es módulo 2, material módulo 1, actividades y rúbricas módulo 1 y actividad de la semana 4. Para responder puntualmente la duda. La actividad de la semana 4, ya te contesto, en esta semana, para contestar, Andrés, a tu pregunta, sí se requiere portada. Entonces, para realizar esa portada, te pido que revises el manual de escritura y hay un modelo de portada y empecemos a aplicarlo. Nos pregunta Paula Andrea, la actividad 3 del módulo 1 no la puedo montar en la plataforma. Escríbeme por favor el correo, porque, esperen, trato de mirar si puedo compartir pantalla, porque tengo algunos casos de que de pronto no supieron cómo abrir el enlace. Para montar esa actividad en la plataforma, cuando llegamos a la opción actividades, damos clic sobre el titulito de la actividad. Y al dar clic sobre el título de la actividad es posible que se abre un enlace y ahí podemos cargar el archivo. Sé que, Paula, que hiciste la actividad en los tiempos planteados, pero que hubo ese error. Entonces ahorita escríbeme si de pronto ahorita más tarde te queda bien entregarla, porque no la puedo habilitar por mucho tiempo y la subes. Igual ahí de pronto se te penaliza y pues entregarla en otro momento. De pronto alguien más tiene alguna inquietud. Kelly Joana, ¿tienes alguna duda? Que veo que estás conectada. Daniel, para las personas que tienen el semillero como opción de grado, deben terminar los 3 módulos, porque es parte del requisito que les piden. Para las personas que están por amor al conocimiento y de pronto para apoyar alguna materia, pues podrían tomar un módulo y perfecto, no volver. Pero la idea es que, pues, que se tomen los 3 módulos para que como que la información sea completa. De pronto, ¿alguna otra duda? O si no, voy por el momento a terminar la grabación. Esperamos que ya luego les digo cómo ingresar a la opción.